Buenos días, el Señor los bendiga. Continuando con estos pequeños y breves estudios con la palabra del Señor, hoy vamos a tocar el siguiente tema: sectas. ¿Qué es una secta? ¿Existen sectas entre el cristianismo? ¿Cómo podemos saber la diferencia entre una secta y un culto? ¿Y qué herramientas podemos tener nosotros para evangelizar a las personas que están en dichas sectas? Primero que nada, veamos cuál es la definición de una secta. Con frecuencia creemos en nuestra mente que una secta es un grupo de adoradores de Satanás, que sacrifican animales, que tiene que ver con lo malo, lo bizarro y rituales paganos. Sin embargo, en realidad, la mayoría de las sectas parecen mucho más inocentes. La definición cristiana específica de una secta es un grupo religioso que niega uno o más de los fundamentos de la verdad bíblica. O si lo ponemos en términos más simples, una secta es un grupo que enseña algo que causará que una persona no se salve si cree en lo que ella dice. Por eso son tan peligrosas y hay que prestarle muchísimo cuidado a estas sectas que aparecen repentinamente y algunas que hace muchísimo tiempo que andan girando por el mundo. A diferencia de una religión, una secta es un grupo que se dice ser cristiano y sin embargo niega una verdad esencial del cristianismo bíblico. Las dos enseñanzas más comunes de las sectas son que Jesús no es Dios y que la salvación no es solo por fe. La negación de la deidad de Cristo concluye que la muerte de Jesús no ha sido un pago suficiente por nuestros pecados. La negación de la salvación solamente por la fe concluye que la salvación se obtiene por nuestras propias obras, algo que la Biblia niega constante y vehementemente. Los dos más conocidos ejemplos de sectas son los Testigos de Jehová y los Mormones. Ambos grupos dicen ser cristianos, sin embargo, ambos niegan las dos doctrinas claves antes mencionadas. En sucesivos videos vamos a hablar específicamente de cada una de las sectas que existen en el cristianismo, como los mormones, como los Testigos de Jehová, como los adventistas y muchas otras más. Nuestra esperanza y oración es que mucha gente involucrada en las sectas cristianas vea más allá de las mentiras y sean llevadas hacia la verdad de la salvación a través de Jesucristo. Ahora veamos cuál es la diferencia entre una secta y un culto. La palabra secta, que tiene que ver con una escuela de pensamiento, es un término subjetivo que puede aplicarse a una fe religiosa o denominación, o puede referirse a un grupo disidente etérico. A veces hay una connotación de desaprobación similar a las herejías destructoras de la que se habla en 2 de Pedro 2, versículo 1, aunque no hay ejemplos coherentes o aceptados a usar para identificar una secta. Las sectas no se encuentran solamente en el cristianismo, todas las religiones tienen sus sectas aparte. El Islam tiene los sunitas y chiitas, el judaísmo tiene ortodoxos y caraítas, el hinduismo tiene shivaísmo y shaktismo, el gitanismo tiene, como ya dijimos, muchas: mormones, testigos de Jehová, adventistas, luteranos. Todos estos son ejemplos de sectas religiosas y pueden considerarse como ramas de las diferentes religiones. También hay sectas no religiosas como los capitalistas y socialistas entre los economistas, o freudianos y jungianos entre los psiquiatras. En contraposición, la palabra culto tiene siempre una connotación negativa. Existen criterios específicos utilizados para identificar un culto. En el libro Combatiendo el control mental del culto, el desprogramador Steven Hassan destaca lo que él califica como cultos destructivos, que él define como un régimen autoritario en forma de pirámide, con una persona o grupo de personas que tienen el control dictatorial. Se utiliza el engaño para el reclutamiento de nuevos miembros. Por ejemplo, a las personas no se les dice por adelantado lo que el grupo es, lo que el grupo cree en realidad y qué se espera de ellos si se convierten en miembros. Hassan también señala correctamente que los cultos no solo son religiosos, también pueden ser de naturaleza comercial o de carácter secular. Hassan describe los componentes empleados por los cultos destructivos mediante el control de la mente, el control de la conducta, las asociaciones de una persona, el estilo de vida, la alimentación, la ropa, los hábitos de dormir, las finanzas, etc. Están estrictamente controlados. El control de la información. Los líderes del culto deliberadamente niegan o distorsionan la información, mienten, hacen propaganda y limitan el acceso a otras fuentes de información.
El control del pensamiento. Los líderes del culto utilizan palabras y lenguaje tendencioso, desalientan el pensamiento crítico, prohíben cualquier discurso crítico de líderes o políticas de culto y enseñan una doctrina de nosotros contra ellos. El control emocional. Los líderes manipulan a sus seguidores a través del miedo, incluyendo el temor de perder la salvación, el miedo al rechazo, etc. La culpabilidad y el adoctrinamiento. Desde una perspectiva cristiana, que es donde lo estamos mirando nosotros actualmente, un culto es cualquier grupo que sigue las enseñanzas que contradicen la doctrina cristiana ortodoxa y promueven la herejía. Según esta definición, los testigos de Jehová y los santos de los últimos días, mormones, ambas son cultos. Ya que todos los cultos no se reconocen inmediatamente como tal y algunas personas pueden confundir con facilidad los cultos con las sectas o denominaciones, es fundamental seguir el ejemplo de los de Berea en Hechos 17, versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ustedes, nosotros, tenemos que averiguar siempre las creencias de un grupo antes de comprometerse a entrar allí. Examinen sus comportamientos y doctrinas a la luz de la Biblia y cuídense de los métodos enumerados en el modelo SIPE. Hable con los miembros, pero niéguese a ser coaccionado por ellos. Y lo más importante, si algo no parece correcto, no lo haga. Y por último, veamos cuál es la mejor manera de evangelizar a alguien que está en una secta o una religión falsa. La cosa más importante que podemos hacer para aquellos que están involucrados en sectas o religiones falsas es orar por ellos. Necesitamos siempre orar para que Dios cambie sus corazones y abra sus ojos, 2 Corintios 4, versículo 4. Necesitamos orar para que Dios los convenza de su necesidad de ser salvados a través de Jesucristo, Juan 3, versículo 16. Sin el poder de Dios y la convicción del Espíritu Santo, nunca tendremos éxito en convencer a nadie de la verdad. Juan 16, versículos 7 al 11. Nosotros, por nuestras propias fuerzas, no podemos convencer a nadie. Es el Señor, con su Espíritu Santo, que convence. Y tampoco es nuestro trabajo convencer a la gente y encapricharnos en que sigan lo que decimos. También es fundamental y necesitamos estar viviendo una vida verdaderamente cristiana frente a ellos para que puedan ver los cambios que Dios ha hecho en nuestras vidas. 1 Pedro 3, versículos 1 y 2. Necesitamos orar para obtener la sabiduría de cómo poder ministrarles a ellos de una manera poderosa. Santiago 1, versículo 5. Después de todo esto, debemos estar dispuestos y determinados a compartir el Evangelio. Debemos proclamar el mensaje de salvación a través de Jesucristo. Romanos 10, versículos 9 y 10. Siempre debemos estar preparados para defender nuestra fe. 1 Pedro 3, versículo 15. Pero debemos hacerlo con gentileza y respeto. Y por último, debemos dejar a Dios la salvación de aquellos a quienes testificamos. Es el poder y la gracia de Dios lo que salva a la gente, no nuestros esfuerzos, mientras que es bueno y sabio estar preparados para presentar una vigorosa defensa y tener conocimiento de las falsas creencias de quienes nos enfrentamos. Ninguna de estas cosas resultará en la conversión de aquellos atrapados en las mentiras de las sectas y las falsas religiones. Lo más y mejor que podemos hacer es orar por ellos, testificarles y vivir la vida cristiana frente a ellos, confiando en que el Espíritu Santo hará el trabajo de atraerlos, convencerlos y convertirlos. Bueno, hasta aquí este pequeño y breve estudio para diferenciar lo que es una secta y si existen las sectas en el cristianismo. Claramente hemos visto que sí existen y que tenemos que estar muy atentos para saber diferenciarlas. Los verdaderos cristianos debemos ser cristocéntricos y creer absolutamente lo que dice la palabra de Dios para nosotros. Nada que esté fuera de la palabra de Dios, que niegue la deidad de Jesucristo, es realmente verdadero. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida misma. Toma tu cruz y síguelo a Él, y solamente a Él, y no creas en doctrinas de hombres.
Si este mensaje y pequeño estudio te ha gustado, te invito a compartirlo con cuantas personas quieras. También te invito a suscribirte a mi canal de YouTube, Fernando Montiel, Reflexiones con la Palabra, y tocar la campanita para que te lleguen las notificaciones. Dándole un me gusta también a este video nos ayudas a que este tipo de videos pueda expandirse por muchos lados y que muchas personas que necesitan de conocer la palabra de Dios y la verdad puedan hacerlo. Que el Señor te bendiga poderosa y abundantemente en este hermoso y maravilloso día.